Amigas y amigos de toda la República Dominicana, de los 48.070 kilómetros cuadrados que tiene todo el territorio nacional, y por supuesto, aquellos y aquellas que nos sintonizan allí de los mares, a través de nuestra página web vegatv.com. A partir de este momento está usted en contacto directo con su espacio de cada sábado a esta hora, Cultura y Sociedad. Y les recordamos que nosotros hemos estado durante todo el transcurso del mes de abril haciendo una serie de entrevistas interesantes, ¿no?, sobre las personas que hicieron historia en nuestro país 50 años atrás, con la Guerra Patria Abril de 1965. Para ello me he invitado en la noche de hoy a uno de los militares que participó en ese acontecimiento importante del siglo XX de la República Dominicana. Tenemos acá el grato placer de compartir en esta entrevista en la noche de hoy con el militar constitucionalista vegano Gilberto Marmolejos, miembro también de la Fundación de Militares Constitucionalistas y quien está aquí con nosotros en esta entrevista de hoy. Buenas noches, comandante. Gracias, es un placer. Tú, como siempre, a la vanguardia de los acontecimientos históricos que pasan en el país. Y qué bueno, un día como hoy, o bien sea un mes como abril, que yo le llamaría el mes de la trascendencia más importante que ha habido en el siglo XX. Así es. Uno de los acontecimientos que marcó la vida de nosotros los dominicanos. Así es que encantado de cualquier pregunta que usted me quiera hacer. Excelente. Bueno, nosotros aquí también encantados de tenerlo una vez más, sobre todo en este espacio de Cultura y Sociedad que va camino a sus 8 años ininterrumpido aquí en Vega TV. Comandante, ¿qué momentos recuerda de los inicios de la Guerra de Abril de 1965? Es muy importante que me haga esa pregunta, porque hay cosas que se dicen, que otras que no se sabe, pero sí te puedo hablar en los hechos que fuimos testigos y actores en ese momento, que fue del apresamiento al jefe de Estado Mayor del Ejército, que fue donde empezó la revolución. ¿Quién era el entonces jefe de Estado Mayor? El jefe de Estado Mayor en ese momento era Rivera Cueto, general jefe del Ejército en ese momento. ¿Cómo ocurre el apresamiento de él? Bueno, el apresamiento, ese fue un proceso que hacía tiempo, porque todo empieza cuando se le dan el golpe de Estado a Juan Bosch. 25 de septiembre de 1963. Sí, ahí es donde empieza a formar el movimiento. Un movimiento se llamó el movimiento de los sargentos, nosotros le llamábamos, porque solamente no aceptábamos oficiales. Después fue que se fueron los oficiales reintegrando, por ejemplo, Peña Tavera. Mario Peña Tavera. Mario Peña Tavera, cuando el sargento de la Antigua Bravo es quien le marchó, porque ya sabíamos que Peña Tavera estaba disgustado con el actual gobierno, que era el gobierno de Don Henry. El llamado triunviro. Sí, pero había otro movimiento de oficiales que estaban por otro lado, pero nosotros no lo sabíamos. Después que se nos acerca el coronel Hernando Ramírez y le dice a la Antigua Bravo que quería una cita, juntarse con él. La Antigua Bravo trabajaba ahí mismo en la oficina de Estado Mayor. Ahí estaba usted también. Sí, yo trabajaba con el comandante Peña Tavera. Es cuando se forma, se cita, Hernando Ramírez cita a la Antigua Bravo, porque la Antigua Bravo era el cabecilla de nosotros. La Antigua Bravo le dice, él aceptó reunirse fuera de la jefatura y pusieron un sitio en la capital, cerca de la George Washington, por ahí en esa parte. Ahí es cuando Hernando Ramírez le
De momento viene y le presentó a la Chapel Díaz. Que era capitán en eso. No, él no era, lo habían sacado, él estaba suspendido en ese momento. Y es cuando la Antigua es un hombre decidido y de una vez le dice que no había más nada que hablar, porque eso era así, era una cuestión militar y pocas palabras de hablar. Entonces se continúa, nosotros seguimos conquistando militares, pero nunca oficiales, siempre eran de sargento, era más que podía llegar. Y teníamos en diferentes sitios, ya teníamos en transportación, teníamos en intendencia, teníamos también allá en el cuerpo de ayudantes del presidente. Eso no pudieron actuar porque ellos se le fueron adelante. Entonces llega ese día, se habían descubierto algunos de los compañeros, pero no, y fueron interrogados y todas esas cosas, pero no pudieron descubrir nada, porque todo el mundo estaba, y ahí tampoco no se conocía. Si yo estaba, usted no me conocía a mí. O sea, era un movimiento clandestino. Era clandestino dentro, imagínate, dentro de la Fuerza Armada, un movimiento, tú sabes que una Fuerza Armada que todavía tenía bajo el germen del trujillismo. No, trujillita completa. No era el germen, era trujillita. El germen era de nosotros. ¿Me entiendes? Entonces ahí es cuando llega la Antigua Bravo y el sargento Darío, el Liriano, que en paz descanse. Ya no hay mucho, quedamos pocos, ¿tú me entiendes? Así es. Pero honor a ellos y gloria para ellos, los que están muertos, porque aquí seguimos todavía en pie. Bien. Ya nos ha comentado que había un germen que caminaba de hacía tiempo dentro de ciertos oficiales de las Fuerzas Armadas, sí, que tenía años ese movimiento. Ahora bien, ¿cómo te introduce en la revuelta del 1965? Bueno, el enlace fue Hernando Ramírez. Pero ¿qué pasa? Que ya los servicios de seguridad tenían seteado muchos de los oficiales ya. Y que especialmente estaba un vegano, Álvaro Holguín, Pedro Augusto Álvaro Holguín, teniente coronel en ese momento, que también estaba en el movimiento. Lora, como todo el mundo sabe, que siempre estuvo ahí. Ellos eran comandantes en el 25. En el campamento del 25. Sí, que estaba la primera brigada y entonces nosotros estábamos en el 6,5. En el 6,5 de la Sánchez. De la Duarte. De la Duarte. Entonces ahí es donde ese día estábamos ya, todo el mundo estaba dispuesto. Pues ese día llega la Antigua. Primero llama al jefe de Estado Mayor a los oficiales que están en el 25. Los llaman para cancelarlo y deportarlo, porque eso era la orden que orden tenía. Que había. Sí, ya inclusive el expediente lo tenían ahí en el despacho del jefe de Estado Mayor. Entre ellos estaba Hernando Ramírez, estaba un grupito, ahí no recuerdo los nombres exactos, porque nosotros estábamos en otro accional. Y ya era sábado, y son las 11, y Peña Tavera, estábamos todos atentos afuera, que los oficiales los llamaron de las 9 de la mañana, empezaron a llegar, y están ahí en la oficina de jefe de Estado Mayor. ¿Y qué pasa? Y esos comentarios, y nosotros todos ahí esperando. Cuando el jefe de Estado Mayor llamó al capitán Peña Tavera y le dice que qué pasa, que no han despachado el personal, pero los oficiales estaban ahí presos, ya lo tenían desarmado y todas esas cosas.
Entonces Peña Tavera le dice, no, los cheques no han llegado, estamos esperando los cheques. Porque era día de cobro, Sí, ¿no? día de cobro, sábado. Sábado 24. 24. Pues como a las 12 por ahí, antes de las 12, otra vez. ¿Y qué? Qué raro. Y no han llegado. Pero los cheques los tenía Peña, los tenía ahí. Los tenía, tú sabes. En el escritorio. Sí. Estaba esperando ver qué iba a pasar con los oficiales que estaban presos allá arriba. Pues en una, la antigua Bravo, que era el uno de los sargentos escribientes, tenía acceso a entrar a la oficina de general. Y ahí es cuando él abre la puerta, pasa, entró y ve allá que ya habían pistolas desarmadas, estaban los oficiales. Ahí es cuando él baja y le dice a Peña, ya están desarmados la gente. Ahí viene la accionar. Ahí es cuando viene y dice la antigua, el que quiera que me siga, que voy para arriba. Y cogimos de una vez, teníamos las armas listas, inclusive la teníamos media escondida ahí, para que no se fuera a saber qué pasaba. Y de una vez entró y subieron. Uno fue donde el jefe está mayor, otro cogió por donde su jefe, otro cogió para G2 y sucesivamente. Y ahí es cuando, ahí solamente hubo un hombre que se opuso, después los otros quedaron quietecitos. Ok, eso es en las oficinas. Eso es en la oficina. ¿Pero qué pasa en la calle? No, ahí en esos momentos. En el momento viene, entonces a los pocos ratos ya llega, le dice Peña Tavera al compañero Severino, Cabo Severino, llámate a Peña, llama a Radio Comercial, que fue donde llamaron, preguntando por Peña Gómez. Entonces ahí es donde... Que era en ese momento el jefe del PRD en ausencia de Bosch. Había un programa que se llamaba Tribuna Democrática. Entonces de una vez por ahí fueron las primeras palabras que se le dijo al pueblo. Llamando al pueblo. Sí. Y ya después, como ahí por las 5 de la tarde, el presidente que era porque los de allá del cuerpo de ayudantes no pudieron amarrarlo. Porque esa era la orden. A ver si los de allá, con nosotros amarráramos aquí, ellos amarraran allá, pero allá no pudieron. Ok. Y entonces, él como por la tarde dijo que nosotros estábamos, que era un grupito, que nos daba hasta las 7 de la mañana para que... ¿Quién decía eso? El presidente, que era Donald Reed. Donald Reed. Sí. El que encabezaba el triunvirato. Sí. Entonces los oficiales que estaban ahí corriendo se fueron a dirigir allá al 25, que tú sabes que ahí estaba la primera brigada. Correcto. Entonces, de una vez salieron otro grupo a coger a Radio Santo Domingo y empezaron a salir de una vez los camiones cargados de allá, de guardia, hermano. Y el pueblo, nunca he visto una manifestación tan grande que hizo el pueblo ese día. Bien, vamos a hacer una breve pausa comercial. Y cuando retornemos vamos a hablar de ya los acontecimientos que transcurrieron después del 24 de abril. Y sobre todo, aquel famoso episodio que tuvo lugar en la batalla del Puente Duarte, que es, dentro de esos días, el hecho más relevante hasta caer en la intervención militar norteamericana que se produce 2 días después de la batalla del Puente. Hacemos una pausa y cuando regresemos continuamos con esta interesante entrevista en la noche de hoy con el militar constitucionalista Gilberto Marmolejo, vegano. Adelante, señor director. Bien, y aquí estamos de vuelta, como cada sábado a esta hora, con Cultura y Sociedad. Y les recordamos que en este 50 aniversario de la Guerra Patria de Abril, estamos haciendo una serie de entrevistas con actores principales de ese acontecimiento histórico trascendental del pueblo dominicano. Con ellos tenemos aquí que nos ha llegado Abrir la Trinchera del Honor en DVD,
de nuestro buen amigo René Fortunato. Y también este que acabamos de editar en los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno constitucional y revolucionario del presidente Caamaño, que lo tienen también físicamente, ¿no? Es decir, en impresión de libro, pero ahora también está de forma digital. Comandante, Dígame. 26 de abril, batalla del Puente Duarte. ¿Cómo ve la situación, el curso de la guerra de abril? Bueno, el día 26, ya las 25 por la tarde. Ajá. Domingo. Sí. Da la orden, compañero Peña Tavera, que todas las armas que encontremos en el 7.5, en el 4, que las recogieran. Pero, ¿qué pasa? Que habían dejado un coronel ahí, que no era de nosotros, sino de los enemigos. Y entramos. Los enemigos eran la gente de Wessing y Wessing. La gente de Wessing y Wessing. Que desapareció ese coronel. Lo mandaron de jefe ahí y no volvió más. Cuando nosotros entramos, ahí mismo estaba material bélico. Y nosotros llenamos los camiones ahí. Pero también hubo muchos civiles que se incorporaron. No, ya el día 25 ya no era los militares nada más, sino los civiles. Y armas faltaron. Los civiles andaban atrás de uno, 8 y 10, con machete y cosas, esperando que uno muriera para ellos coger la arma. Se había convertido en una guerra popular. Sí, pero siempre mantuvimos el control, porque especialmente en la parte norte, que fue donde más se combatió, siempre manteníamos el control. Estamos hablando, cuando usted dice la parte norte, ¿cuáles sectores? La parte norte de la capital. ¿Cuáles sectores? Era la parte del cementerio, Villa Juana, todo eso, esa área ahí. Correcto. Entonces ahí es donde teníamos los comandos. La 17, Juan Pablo Duarte, Cucaracha 20, Villa Juana. Entonces los comandos, cuando el 28, ya ahí era una guerra total contra la invasión norteamericana. 28 de abril. Sí. Los norteamericanos, los marines yanquis llegan el día 28. En la noche, casi ya de noche, sí. 7 de la noche más o menos. ¿Qué recuerda de ese día? Bueno, ese fue un día, porque ellos entraron casi por medio de la ciudad. Entonces fueron, y nosotros, imagínate, ese fue un asombro cuando veíamos esos tanques inmensos que venían en el aire. El material bélico que traían. Sí, esos G, imagínate, nunca se había visto en la historia dominicana ese armamento de guerra. Entonces, esos tanques, esos cañones modernos que ellos tenían. Y eso fue una cosa tremenda. Pero ese pueblo no, ahí fue que se puso duro. Ahí era una cosa, tú veías en los patios haciendo la molotov, una cosa increíble. Ahí porque ya la guerra... Yo conozco fotografías, escenas que hasta en la misma calle se fabricaban las molotov. Entonces ese fue un momento que ya ya la guerra no era contra la gente de Wessing, porque la gente de Wessing nosotros lo teníamos aniquilado. La gente de Wessing. Sí, ellos estaban ya. Si los americanos no llegan, nosotros eran en horas ya que teníamos el control de la capital total. Bien, cuando empieza el gobierno constitucional de Caamaño, 4 de mayo de 1965, ¿dónde te encuentras ubicado? Yo estaba en la parte norte. Yo estaba en Villa Juana. En Villa Juana. Sí, yo estaba con me recuerdo. ¿Tenían un comando ustedes? Un comando, sí. ¿A quiénes recuerda? Bueno, a Noye Botello, que él era como supervisor, ¿tú me entiendes? Uno de ser militar,
Siempre, entonces había algunos civiles así como él, y era un reconocido dirigente del PRD, porque el PRD en masa se unió a la revolución. No, y más con el llamado que le hizo Peña Gómez y siguiendo la dirección, las instrucciones desde Puerto Rico del profesor Juan Bosch. Entonces el compañero ahí en Villa Juana, comandante Núñez, que era civil, pero yo era su segundo comandante, pero entonces él murió ahí. ¿En los combates de Villa Juana? Sí, con la operación Limpieza. ¿Cómo conociste a Rafael Tomás Fernández Domínguez? Se lo conocí yo siendo ya en el año 63 en Constanza, cuando yo me graduó de un curso que hicimos, que quien nos lo entregó fue Juan Bosch, y él era el que estaba al lado entregándonos los pergaminos. ¿Oh, sí? Sí. ¿Y cómo viste a Fernández Domínguez? Sí, me asombró, un joven, y ya tenía el rango de teniente coronel. Me dio una palmada, nunca se me olvida. Esa fue la última vez que yo lo vi. ¿La última vez? Sí. Y con algunos de los que participaron de La Vega en la Guerra Patria de Abril, ¿a quiénes recuerda? ¿Qué momento, qué anécdota tiene para contarnos? Bueno, recuerdo a Motica. El famoso Motica. Sí, que ese es un legendario. Motica estuvo en la capital. Sí, una persona legendaria. Y ahí hay unos cuantos compañeros, Arturo Mesa. Minguito de la Mota. Minguito, también. Nico, Rosario, Francisco A. Rosario, Nico, un hombre valioso. Fue de lo que él y Mauricio Fernández, hermano de Domínguez. Mauricio Fernández Domínguez. Sí, tenían que hacer la accionar en La Vega, pero no pudieron y fueron apresados todos. Tú fuiste apresado también. Ya después de Operación Limpieza, fui apresado. ¿Cómo fue esa situación? Bueno, dieron orden, ya teníamos pocos tiros aquí, porque Operación Limpieza fue muy fuerte. Fue los americanos que vinieron a armar la gente de Wessing y los mismos americanos. Entonces ya nos resistíamos. En el cementerio duramos ahí 2 días y tiro, y no lo dejábamos pasar. Pero ya lo último. ¿En el cementerio de la Máximo Gómez? Sí. Entonces ahí dieron orden que todo el que pudiera pasar allá, que pasara de aquel lado. Cuando estoy en la fila, que me vestí de civil, pero ellos tenían soldados vestidos de civil ahí. Ellos escogían a cierta personalidad. Y viene y me dice uno, mira Marmolejito aquí donde está. No, y cuando me chequearon aquí, que tú sabes que el fusil aquí te pone morado, toda esta cuestión. Sí, la correa. Y había rasguño en la cara, porque tú sabes que es el retroceso del fusil. Tú sabes. Sí. Entonces, te deja marcas. Sí. Yo dije, bueno, si me llevan donde están los gringos, está bien, porque los gringos no te mataban. Pero a mí no, lo que hicieron fue que me llevaron para transportación directo. ¿Cómo viste el final de la Guerra de Abril? Bueno, muy mal. ¿En qué sentido? Pero el final de la Guerra de Abril fue el 19 de diciembre en Santiago. ¿Qué aconteció? Pero eso fue tremendo, 19 de diciembre de 1965. Sí. Bueno, cuando en Santiago. Fuimos a la misa de Coronel Domínguez. Cumplía aniversario de muerto. Sí. Murió en combate el 19 de mayo. No, de junio. En los alrededores del palacio. Sí, yo estaba preso ya. Usted estaba preso en esos momentos. ¿Y en el Matún qué aconteció? Bueno, ahí sí fue duro. Eso fue lo más difícil de todo. Más difícil que aquí, porque ahí estábamos acorralados. Era acorralado por todos los lados. Y ahí nosotros teníamos muy poco armamento y tiros, tú sabes. Y recuérdate que fue contra un ejército.
Fue tanque. ¿Quién dirigía las operaciones del bando contrario? Era desde la base aérea de Santiago. Sí, el jefe de la Fuerza Aérea ahí. Ujú. Un coronel ahí. No sé, Ortega, me parece que ha pedido. Ok, entonces ustedes estaban acorralados en el Matún. En el Matún. Ustedes acompañaban a Camaño sí, y a otros dirigentes de la guerra. ¿Cómo inició todo en el Matún? Mira, la cosa empezó en la iglesia. La Altagracia. Sí. En la mañana temprano. Sí, empezaron a disparar. Después nos fuimos al cementerio. Y cuando estaba en el cementerio, ahí fue que ellos empezaron a disparar. Entonces se desarmaron una gente que se consiguieron ahí, que eran mandados por los servicios de seguridad del otro lado. El caso fue que de ahí subimos el Matún. Cuando llegábamos a Matún, a los pocos ratos, empiezan a subir tanques y camiones cargados de guardia al monumento arriba. Nunca pensó uno que eso iba a tener un desenlace de esa forma. Bueno, vámonos a una breve pausa. Es larga esa historia. Sí, pero vamos a ver el desenlace final de lo que aconteció en el Matún, donde estuvo también el coronel Camaño. Bueno, ahí estaba... Adelante, señor director. Bien, y aquí estamos de vuelta con su programa de cada sábado a esta hora, Cultura y Sociedad. Y les recordamos que estamos durante todo el transcurso del mes de abril llevando a cabo una serie de entrevistas con actores de primera línea en este acontecimiento histórico relevante, el más importante del siglo pasado, y que marcaron la historia del pueblo dominicano de una manera indeleble. Y para ello estamos conversando con el militar constitucionalista vegano Gilberto Marmolejos. Y estamos en los episodios de la batalla del Matún, 19 de diciembre de 1965. Están ustedes acorralados en el hotel, dentro del hotel. Sí, se iba a servir un desayuno, pero no se llegó a servir desayuno. No se llegó a desayunar. No. Había un circo, tengo entendido, que estaba alojado el circo estaba en los alrededores. Yo me recuerdo porque yo vivía en los alrededores del monumento. Sí. Y recuerdo que había un circo y a mí me había llevado mi tía, una de mis tías, a ver el circo. Era un circo creo que mexicano. Estaba ligado ahí, la mujer más gorda de mi vida estaba ahí. Correctamente. Entonces, el circo estaba alojado, los personajes, en el hotel Matún. Sí. O sea que también ellos estuvieron dentro no, inclusive. Lo agarró desprevenida yo diría que esa fue la gente que a nosotros nos salvó la campana al final. Porque nosotros, sí, porque yo recuerdo que Héctor Ariste me dio orden y me dice, no pueden salir de ahí en nada. Había un marino y yo. Entonces había otro también. Y tenían como 3 americanos. Dentro del hotel. Dentro del hotel. Decían que uno de ellos, que un agente de la CIA. El caso es que lo teníamos ahí y la mujer dando gritos a cada momento que la dejaran salir. Pero habían también niños. Sí, y habían mexicanos también. Ok. Había unos cuantos mexicanos. El caso es que ellos tuvieron cerquitica de nosotros atrás del hotel. Nosotros estábamos rodeados. Y unos que salieron huyendo, que salieron del hotel y trataron de irse, pero aparecían muertos por ahí mismo. Porque esa parte atrás del hotel eran matorrales. Sí, no, yo lo recuerdo. Yo recogía tapitas en esa zona del hotel. Muchacho que me iba por esa zona, que no era lejos de mi casa, y ahí lo que hacíamos era que recogíamos tapitas, porque recuerdo que del hotel tiraban esos desperdicios por ahí. Entonces, recuerdo perfectamente la zona, incluso donde está hoy el Teatro Cibao. Todo eso era como especie de un play, era una sabana lo que había ahí. Camaño no dejó que nadie, no se fue adelante como comandante, no. Después que salió todo el mundo. Pero hubo negociaciones. Sí, muchas negociaciones. ¿Cómo fueron las negociaciones? Bueno, las negociaciones fue con el jefe de la Fuerza Armada norteamericana.
Pero, con él fue la negociación. pero el obispo de Santiago en ese entonces era Monseñor Flores. No sé, Sí, Monseñor Flores estuvo dentro del proceso de las negociaciones que se llevaron a cabo para la salida de ustedes dentro de adentro del hotel ya. Sí, no, porque imagínate, nosotros estábamos ahí, era que no podíamos desperdiciar un tiro. Y ¿Hubo muchas bajas? Bueno, de ellos hubo muchas. De nosotros, la baja más valiosa que bueno, todas fueron valiosas. ¿No? Pero, ¿a quién recuerda? Bueno, a Lora Fernández. A Peñita. Sí, Peñita, mi amigo. Eso nunca lo voy a olvidar. Entonces, para lo que fue, nosotros no perdimos nada. Sí, perdimos Lora, lo más valioso que teníamos. Pero fue la decisión de nosotros. Yo digo que si no hubiese esa decisión tan firme, nosotros no hubiésemos existido. Era el gobierno de transición de García Godoy. Un gobierno que no le hacían caso. La gente de Hueso no ponía, hacía caso. Y un gobierno entreguista también, porque él no cumplió nada de los acuerdos que se hicieron con la comisión ad hoc que se negoció. Nada. Especialmente con los constitucionalistas. Por eso nos debandaron a todos, por el mundo, y los que no debandaron, los afusilaron. ¿Hacia dónde te vas después del 65? Bueno, después del 65, yo no, ofrecieron visa para los Estados Unidos, pero no mandaban más de 2 personas para ningún lado. ¿Le ofrecieron visa a los constitucionalistas? Sí, a los chiquitos. ¿Y cómo logra irte? Bueno, entonces yo no quería, me entré a la universidad, pero a la universidad ya, yo viví en la universidad, duré como 3 meses durmiendo ahí. ¿La Universidad Autónoma? Sí, el rector Castaño y para allá. Julio César Castaño me protegió ahí, y duré un tiempo, pero después estaban pidiendo lo que el jefe de la policía, no, que me tenía que entregar cosas. Porque me hicieron unos allanamientos de unas armas, y ellos pero era a mí que me querían, ¿me entiendes? Entonces, ahí yo pude salir y me escondí por unos campos, pero en los campos no podía ir. A los pocos tiempos sabían que estaba por ahí y ya me andaban buscando. Gracias a la familia, a mi papá, que fue conmigo, me protegió, y la familia. Entonces, hay un señor que estuvo en la revolución, que era piloto, que en paz descanse, se llamaba Chagüe Chavarría, Chaguito, y él volaba a Puerto Rico, y un día papá me conocía, y papá fue donde, y me dijo, tráemelo, y para traer tiene que ser de noche, porque de día es muy difícil, y lo conoce. Adiós, tráelo. Y una noche a las 4 de la mañana yo estaba en el aeropuerto. Me puso un identitivo ahí. ¿Te fuiste de Estados Unidos? Sí, para Puerto Rico. Y ahí pude salvarla. Pero ese hombre maravilloso. Da pena que muriera. ¿Ese uniforme qué significa? Este uniforme significa, lo llamamos la fundación, la gorra, porque es la gorra que usan los campesinos dominicanos. La ropa negra es en honor a los hombres rana, que fue uno de las instituciones más valiosas que hubo. Entonces nosotros en honor a ellos vestimos todo negro, ellos también. ¿Y la medalla? La medalla, eso es un honor. Tengo varias medallas y reconocimientos aquí en Estados Unidos, porque allá me fui a hacer también labor social. En Estados Unidos, sí, Nueva York. Nueva York. Agradezco mucho que me tienen mucho respeto. La Fundación de Militares
Porque tú sabes que cada tiempo los politiqueros no usaban de instrumento a los constitucionalistas. Llegaban al poder y después nunca dieron un cargo de relevancia para ayudar a nadie. Entonces nos ponían de choferes, de atender puertas, ¿tú me entiendes? De portero. De portero. A ustedes que se jugaron la vida por la patria. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que surge la fundación, que la lidera el compañero Fortunato. Fortunato Victoriano, Sí. Andrés Fortunato Victoriano. Entonces ahí empieza a organizar. Y un ejército que estaba enterrado, como dijeron muchos militares, de los que hoy son, que están ahí, que no saben cómo llegaron, de alta jerarquía. Nos decían, ustedes son ya fósiles, ustedes están enterrados, no se pongan en broma con eso. ¿Cuántos constitucionalistas conforman la fundación ahora mismo? Bueno, militar hay unos 500 y pico. ¿Tú estás en la directiva? Sí, yo soy ¿Cuál es tu de la- papel? Yo era del secretario de organización. Ahora no, por mis cuestiones de salud, soy encargado de la región del Cibao y en los Estados Unidos. Miami, Nueva York, toda esa parte. Siempre nosotros nos mantenemos en comunicación, mantenemos una relación en los últimos años buena y se ha ayudado mucho, bastante. ¿Cuáles son las reivindicaciones que ustedes solicitan? Bueno, nosotros queremos que se nos dé un trato justo, igual que como se le da a un militar, porque perdimos la carrera militar y perdimos la vida, porque imagínate, tú sabes que en los 12 años ninguno de nosotros podíamos venir aquí al país. En los 12 años de Balaguer. No, eso era una mala palabra, mencionar a un constitucionalista. Entonces, y hay una serie de cosas que se deben que tomen en cuenta, porque hay muchos compañeros que necesitan, no tienen casa, viven mal. ¿Y la pensión que ustedes reciben? Sí, una pensión ahí, tú sabes. Mísera. Mísera. Eso no es para que una gente pueda vivir dignamente. Hay muchos compañeros que la necesitan, Claro. que están en mala situación. Por lo menos que mueran con dignidad. ¿Se lo han hecho saber al actual presidente de la República? Él lo sabe, lo saben todo. Y no como me dijo un aspirante a presidente, que es presidente, un expresidente. No, ustedes están todos muertos. Los militares constitucionalistas. Sí. Y yo, ¿y qué cosa es? Y fue un expresidente que me dijo eso. ¿Qué es lo que más te llama la atención ahora mismo en el pueblo dominicano? Fíjate, todas esas cosas sí, son cosas pasajeras, eso que yo hablo de conseguir cosas para ayudar a la gente. Lo más importante y lo más feliz que nosotros nos sentimos es ver con ese renacer que hay en el pueblo dominicano del 24 de abril. Eso es lo más importante, porque todavía la revolución tenemos que continuarla, pero no con las armas, sino con la ética y la moral, porque fue que nosotros luchamos contra la corrupción. Todavía sigue. Y sigue todavía. Olvídense que ahora vamos a hacer la revolución ética y moral, de cambio, de educarse, que la juventud piense en el mañana, que al medio, que no descansen, que ellos vienen. Eso es una de las felicidades más grandes. Un mensaje final al pueblo dominicano, en pocos minutos. Espero que los dominicanos y las dominicanas, la juventud, que el futuro inmediato es de ellos, que no descansen, que lo más grande de un ser humano es tener una patria libre, y nosotros los dominicanos aspiramos a eso,
y hemos luchado por 500 años por eso, pero pronto la vamos a conseguir. Gracias. Hasta luego. Bueno, y ha sido un mensaje que nos ha dejado el militar constitucionalista vegano Gilberto Marmolejos en esta interesante serie de las entrevistas que llevamos a cabo aquí en Cultura y Sociedad para Vega TV y para el mundo. A ustedes las gracias por seguirnos cada vez más, y a nuestro buen amigo y director Junior Rodríguez, que estuvo con nosotros dirigiendo toda esta entrevista en la parte técnica. Será pues hasta entonces, si Dios lo permite. Muy buenas noches. El movimiento, un movimiento se llamó el movimiento de los sargentos, nosotros le llamábamos, porque solamente no aceptábamos oficiales. Después fue que se fueron los oficiales reintegrando, por ejemplo, Peña Tavera. Mario Peña Tavera, cuando el sargento de la Antigua Bravo es quien le marchó, porque ya sabíamos que Peña Tavera estaba disgustado con el actual gobierno, que era el gobierno de Don Henry. El llamado triunviro. Sí, pero había otro movimiento de oficiales que estaban por otro lado, pero nosotros no lo sabíamos. Después que se nos acerca el coronel Nando. Amigas y amigos de toda la República Dominicana, de los 48.070 kilómetros cuadrados que tiene todo el territorio nacional, y por supuesto, aquellos y aquellas que nos sintonizan allí de los mares, a través de nuestra página web vegatv.com. A partir de este momento está usted en contacto directo con su espacio de cada sábado a esta hora, Cultura y Sociedad. Y les recordamos que nosotros hemos estado durante todo el transcurso del mes de abril haciendo una serie de entrevistas interesantes, ¿no?, sobre las personas que hicieron historia en nuestro país 50 años atrás, con la Guerra Patria Abril de 1965. Para ello me he invitado en la noche de hoy a uno de los militares que participó en ese acontecimiento importante del siglo XIX. Sí, uno de los acontecimientos que marcó la vida de nosotros los dominicanos. Así es que encantado de cualquier pregunta que usted me quiera hacer. Excelente. Bueno, nosotros aquí también encantados de tenerlo una vez más, sobre todo en este espacio de Cultura y Sociedad que va camino a sus 8 años ininterrumpido aquí en Vega TV. Comandante, ¿qué momentos recuerda de los inicios de la Guerra de Abril de 1965? Es muy importante que me haga esa pregunta, porque hay cosas que se dicen, que otras que no se sabe, pero sí te puedo hablar en los hechos que fui 20 de la República Dominicana. Tenemos acá el grato placer de compartir en esta entrevista en la noche de hoy con el militar constitucionalista vegano Gilberto Marmolejos, miembro también de la Fundación de Militares Constitucionalistas y quien está aquí con nosotros en esta entrevista de hoy. Buenas noches, comandante. Gracias, es un placer. Tú, como siempre, a la vanguardia de los acontecimientos históricos que pasan en el país. Y qué bueno, un día como hoy, o bien sea un mes como abril, que yo le llamaría el mes de la trascendencia más importante que ha habido en el siglo XX. Fuimos testigos y actores en ese momento, que fue del apresamiento al jefe de Estado Mayor del Ejército, que fue donde empezó la revolución. ¿Quién era el entonces jefe de Estado Mayor? El jefe de Estado Mayor en ese momento era Rivera Cueto, general jefe del Ejército en ese momento. ¿Cómo ocurre el apresamiento de él? Bueno, el apresamiento, ese fue un proceso que hacía tiempo, porque todo empieza cuando se le dan el golpe de Estado a Juan Bosch. 25 de septiembre de 1963. Sí, ahí es donde empieza a formarse